Buenos días, estamos con Fernando Carrillo, ingeniero en... Muy bien, muchas gracias. Soy Fernando Carrillo Jiménez, soy ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería del área de Ciencias de la Tierra y bueno, pues he trabajado en el ámbito de la hidrología y la exploración de aguas subterráneas en la Comisión Estatal del Agua. Sí, la primera pregunta es, ¿qué es la sequía y cómo se relaciona con la escasez de agua? Bueno, la sequía es un proceso climático en donde el proceso del ciclo hidrológico se ve interrumpido. ¿Cuál es ese proceso del ciclo hidrológico? De la forma más básica es que el agua de los océanos se evapora y viaja hacia los continentes, se precipita y esa precipitación tiende nuevamente a regresar de las áreas geográficas más altas a las más bajas y por ende hacia la parte de los océanos. Ese sería como en síntesis un proceso muy sencillo de explicar el proceso ciclo hidrológico y pues la sequía se puede considerar una interrupción momentánea de ese proceso durante periodos largos o periodos cortos, dependiendo de las zonas geográficas en donde de la que estemos hablando. Si hacemos referencia específicamente al Valle de San Luis Potosí, pues podemos diferenciar a partir de sus diferentes zonas geográficas la presencia paulatina de sequías, como es en la parte desértica o semidesértica del altiplano potosino, aminorando este fenómeno hacia la parte de la zona media y la zona huasteca. Pero fundamentalmente pues la sequía es una interrupción de ese proceso, la ausencia de lluvias. Sí, la siguiente yo creo que está ligada un poco a esto, porque es ¿qué es la alteración del ciclo del agua y cómo afecta a la sequía? Pues sí, efectivamente, de acuerdo al el ciclo hidrológico también está relacionado con los procesos de las estaciones. Entonces, preveía para el Valle de San Luis Potosí que había temporadas de lluvia y temporadas en las que no estaba presente este fenómeno. Generalmente se preveía que entre los meses de mayo y junio o agosto-septiembre son temporadas lluviosas para el Valle de San Luis Potosí, pero la alteración climática y de los procesos de afectaciones al clima pues han hecho que estas temporalidades se alteren, ¿verdad? Entonces yo creo que en cuanto a la alteración del ciclo hidrológico, pues precisamente esa interrupción más o menos que había tenido o que tienen en términos de recurrencia anual en los periodos de lluvias y de precipitaciones, pues cuando no se dan por estas afectaciones climáticas que se están dando, ¿no? Okay. Es cuando vemos interrumpido el proceso ciclo hidrológico. El del ciclo hidrológico se puede ver afectada no solamente en la presencia o no de lluvias, sino que las afectaciones antropogénicas, ¿a qué me refiero? Que si el hombre hace una presa, voy a citar por ejemplo la presa del Realito. La presa del Realito está construida sobre la cuenca del río Santa María. El río Santa María es un afluente de la cuenca del río Pánuco. Entonces, pues todas las descargas que se realizaban en la parte de Sierra San Miguelito y toda esta parte de Santa María del Río, pues captaban esas aguas y antes de la presa del Realito estas descargas iban directamente al río Pánuco. Ahora esa parte se ve interrumpida por la construcción de la presa
y hay una alteración también tanto en los ecosistemas que están aguas abajo del río Santa María como en los propios afluentes que se dan. Entonces hay interrupciones no solamente en la ausencia de lluvias, sino también en los flujos y en las descargas que se dan hacia los océanos. Sí, entonces, por ejemplo, la relación entre la sequía, la deforestación y la escasez del agua están totalmente ligadas. Completamente. Primero, es demasiado evidente que la ausencia de lluvias va generando un proceso en el que los ecosistemas se van alterando. ¿Ya? Si hay una sequía prolongada, los ciclos de sequías que se han tenido aquí en el valle, pues a veces han sido fuertes, de 3 a 4 años en temporadas que son muy severas, y eso pues ocasiona que los ecosistemas se alteren, pues porque finalmente el agua es la fuente de la vida, ¿ya? Entonces si no tienes esa disposición del agua, se altera. En cuanto al fenómeno que ya les decía, de que el propio hombre va alterando los ecosistemas al construir obras de infraestructura que también tienen afectaciones en los propios ecosistemas, pues porque al hacer una presa se disminuye el caudal de que se dispone durante todo el recorrido del río, y pues finalmente eso ocasiona sequía y deforestación. Bueno, está bien, Fernando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sequía y desertificación? La sequía podríamos considerar que la sequía es un periodo temporal de ausencia de lluvias. La desertificación es un proceso más severo, es la alteración del ecosistema, en tanto que se van modificando los suelos, se van paulatinamente se va extinguiendo la flora, y evidentemente la fauna que habita esa flora pues se va ahuyentando. Entonces el proceso de desertificación tiene que ver con no solamente la ausencia de lluvias, sino también con la extinción de especies y de la fauna y de la flora que habitan en un determinado lugar, y la alteración de los suelos. Un ejemplo de desertificación es cuando se abre para la zona huasteca, por ejemplo, el quitar una zona boscosa para sembrar maíz. Entonces, el bosque húmedo tiene algunas aportaciones ambientales muy importantes porque retiene agua, retiene suelo, es generador o inclusive de otras especies. Por ejemplo, el café se da abajo de zonas boscosas. Cuando tú quitas esas zonas boscosas, empieza un proceso en el que ya no hay la posibilidad de retener el suelo. Entonces, cada que llueve, ese suelo se lixivia, se precipita, se erosiona y se va generando una desertificación. Ese sería como un ejemplo para el caso de la zona huasteca. Otro caso en el caso de la zona altiplano, si tú generas zonas agrícolas como el valle de Villa de Arista, pues el suelo está, cuando limpias para hacer agricultura, el suelo, si no se prevén algunas contenciones también de la propia fauna, como zonas de mezquites, arboledas, para que evite que los vientos y las lluvias torrenciales erosionen el suelo, pues entonces también se van generando procesos de erosión internos que tarde que temprano pues es esa incapacidad que tiene el espacio de mantener su suelo para las especies vegetales y animales. Sí, entonces ahí estaríamos hablando del, pues prácticamente lo que sí, ¿verdad?
cuáles son las consecuencias de la sequía, que es toda esta erosión de la que hablas. La sequía efectivamente afecta directamente a los procesos, bueno, o interviene directamente en los procesos de erosión, ¿verdad? En los procesos de erosión, pues, de las zonas y de los ecosistemas. Bueno, ¿cuántas clases de sequía existen y cuáles son? Pues yo podría determinar que en esta reflexión que estamos haciendo, yo creo que podríamos distinguir aquella sequía que es temporal, ¿verdad? Y que está directamente ligada con una alteración de 1 o 2 años en que las precipitaciones no se dan o no se cumple este proceso del ciclo hidrológico, y podríamos considerar aquellas sequías que son prolongadas y que obedecen ya a efectos más prolongados, digo, más amplios que están relacionados ya con el cambio climático. Es estas situaciones que se dan y que se van modificando. El clima de la Tierra, y particularmente la que se ha dado en los trópicos, ha variado con la evolución del tiempo. Yo te podría citar en la parte del altiplano, hacia entre los 10.000 y 100.000 años antes de nuestra era, se dio en la parte del trópico había abundancia, había un clima más o menos como el que podríamos ahorita equiparar al tropical, lo que propició la existencia, por ejemplo, en Cedral, en Matehuala, por las evidencias de las exploraciones paleontológicas que se han dado ahí, de fauna, de megafauna. Entonces, la megafauna estaba directamente ligada a la disposición de agua y de plantas. Entonces, el clima empezó a cambiar, y de tal forma que se fueron haciendo más escasas las lluvias, y esta parte ahora la conocemos como una parte semidesértica. Entonces, son procesos que la Tierra va teniendo a partir de las modificaciones climáticas que se tienen particularmente en los trópicos, ¿verdad? Y eso es lo que un poco determina la disposición o no de más o menos agua. Sí, yo creo que un poco regresando también en estas cuestiones de que se termina todo, ¿verdad? Lo que decías, que el agua es la vida de todo. Entonces afecta la sequía a la seguridad alimentaria, o sea, no hay cosas que las plantas y todo esto no existen. Afecta la seguridad alimentaria, generalmente la relacionamos con la alimentación de la humanidad, pero no olvidemos que en el planeta dejamos toda una cantidad que generamos ecosistemas de especies vivas, y como las plantas y la flora y la fauna. Entonces, pues la seguridad alimentaria tendría que ver también con que esas especies aseguren su supervivencia, ¿verdad? Y pues ya esta reflexión sobre la seguridad alimentaria se viene dando desde mediados del siglo pasado, en que se veía que la sobrepoblación del planeta iba a afectar directamente la disposición de los espacios para sembrar y para disponer de alimentos. Y pues si lo relacionamos también con el cambio climático, encontramos como con varios fenómenos. Es un sistema complejo porque te encuentras con fenómenos de sobrepoblación, de menor disposición de espacio, de las partes de la sequía, de la extinción de especies, de la disminución de la flora y de la fauna,
Entonces todo este sistema pues se vuelve muy complejo y hace una situación que no solamente depende de la disposición del agua de lluvia para la supervivencia humana y de la vida en el planeta, sino que también hay otros fenómenos que están incidiendo en que cada vez más sea más preocupante la cuestión de la seguridad alimentaria, ¿no? Aunque yo creo que los nuevos procesos que tienen que ver con la cuestión de los invernaderos y nuevas formas de producción van también como que tratando de atender estas restricciones que sean. Por ejemplo, en un invernadero hay un menor consumo de agua, hay mejores controles de plagas, hay mejores condiciones climáticas para poder sacar adelante la producción. Entonces, pues, de esta problemática de la seguridad alimentaria no solamente tiene que ver con la parte de la sequía, sino también con otros factores en los que interviene la mano del hombre. Sí. Entonces, a tu consideración, ¿cuáles son los países más afectados por la sequía? Así como a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, los países más afectados por la sequía, pues son, por ejemplo, los trópicos, tanto trópico de Cáncer como trópico de Capricornio, delimitan la presencia de lo que nosotros llamamos la zona templada y las zonas tórridas, ¿verdad? Las zonas templadas es esta franja que se da en todo del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio al sur, pasando por el Ecuador. Toda esta franja pues se considera que es una franja más o menos estable, propicia a climas cálidos, etcétera, etcétera. Más allá de los trópicos empiezan ya las partes semidesérticas o desérticas. Aquí pues lo podemos ver fehacientemente. Tú pasas del trópico de Cáncer hacia el norte y empiezas a ver toda una zona semidesértica, ¿no? Y entre esa parte hacia el sur, todo lo que es la zona cálida, pues hay zonas menos, o sea, con mejores condiciones para el desarrollo de la vida y de los climas y de buenos momentos para la reproducción o mejores condiciones para la reproducción de la vida. En la medida que te vas alejando de los trópicos, pues vas encontrando estos procesos de presencia de zonas semidesérticas, semiáridas o inclusive desérticas. Pues a ojos de buen cubero yo te podría decir todos aquellos que se sitúan abajo del trópico de Cáncer y arriba del trópico de Cáncer y abajo del trópico de Capricornio, tienen condiciones climáticas un poco más adversas. Entonces, que tienden más a la desertificación. Eso no quiere decir que los que estamos dentro de las zonas cálidas, les acabo de citar un ejemplo, que en el caso de la Huasteca, pues la cuestión de la deforestación contribuye también a la ausencia inclusive de lluvias, ¿no? Entonces eso también genera zonas de desertificación o de erosión. Entonces podrías ir a la Huasteca ahorita y ves de manera lamentable que pues en aras de poder generar zonas de cultivo, de pastoreo, se han quitado las zonas boscosas de bosque tropical que se tenían ahí, y pues ahora las condiciones son muy severas, ¿no? Okay. Bueno, ya para cerrar, ¿qué se puede hacer para combatir la escasez del agua y la sequía? Yo creo que en lo que compete a la humanidad, en su conjunto, tendríamos que tener una cultura una nueva cultura del uso del agua. Una nueva cultura que enfatice
la importancia de hacer uso adecuado de ella, de no hacer el dispendio, de hacer que las autoridades atiendan también sistemas más eficientes, y a eso, y con un sistema eficiente de distribución me refiero a que cuando se hay la posibilidad de tener un sistema de agua potable, evitar las fugas, los derrames. ¿Por qué? En San Luis Potosí se estima que debido a las condiciones de la propia red, se pierde entre un 30%, cuando menos, de agua que no llega a las casas. Eso, pues, a final de cuentas, es un uso inadecuado. Pero yo creo que lo más importante es que como especie humana nosotros le demos esa importancia y valoremos lo que es tener, pues, un vaso de agua en la mano, atendiendo que hay zonas en las que no se tiene esa facilidad y donde efectivamente la escasez del agua se vuelve muy severa. La disposición de agua para uso humano, para uso agrícola o pecuario, se ha vuelto también muy complicado. Entonces, yo creo que lo más importante es modificar las relaciones que hemos tenido de uso, y también tener una concepción pues mucho más consciente de la importancia del agua para nuestra sobrevivencia como especie, inclusive, porque, bueno, es muy probable que la Tierra todavía dure unos cuantos miles de millones de años, cuando menos los que tiene, que se estima. Se ha creado el sistema solar de 5.000 millones de años, pero creo que al paso que vamos como especie humana, si no le damos ese uso, si seguimos alterando los procesos del ciclo hidrológico, si se sigue desertificando, pues cada vez va a haber condiciones más severas de habitabilidad para la especie humana en el planeta. Entonces, de ahí la importancia de incentivar pues formas de uso racional, que no contaminen, que además de la no contaminación pudieran también asegurar no solo la disposición para los humanos, sino también para las especies con las que convivimos, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carrillo. Muchísimas gracias. Pues ojalá que te sea de utilidad y no confunda más a no confunda más a las ¿De ahí qué van a hacer? ¿Van a sacar o van a hacer un documental o qué van a hacer? Sí, esa es la idea, un documental.